Hoy vamos a ver un caso de principios del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Estados Unidos. Elie Wiesel vivía en una granja justo afuera del pequeño pueblo de Bostwick, en Nebraska, ubicado a unas 15 millas de la ciudad de Red Cloud. Bostwick está en la parte sur central del estado, en el condado de Nucles, cerca de la frontera con Kansas, y está rodeado de tierras de cultivo abiertas. Elie no era dueño de la tierra que trabajaba, arrendaba su granja y de ahí obtenía su sustento. Para 1903, en su hogar vivían su ama de llaves, la señora Nanny Hutchinson, de 35 años, y su hijo, Charles Hutchinson, de 19 años. Charles realizaba gran parte del trabajo en la granja, un arreglo que era común en las comunidades rurales de la época, donde el trabajo y la vida diaria estaban estrechamente ligados. A menudo los visitaba un hombre llamado Harley Wiesel, que tenía 30 años y era sobrino de Eli. Algunos creían que Harley solo visitaba a su tío porque tenía interés en la señora Hutchinson, y se decía que Eli también estaba muy interesado en su ama de llaves y se oponía firmemente a la atención que ella recibía de otros. Se decía que esto causaba tensión dentro del hogar, especialmente con Charles, el hijo de la señora Hutchinson. Eli tenía ganado y cerdos, además de 70 acres de maíz. Le había ido bien a lo largo de los años y había saldado todas sus deudas, así que, aunque la tierra era arrendada, el ganado y la maquinaria eran de su propiedad. En gran parte de los Estados Unidos, a principios del siglo XX, la agricultura seguía siendo fundamental para la economía y muchas personas dependían directamente de la tierra para obtener sus ingresos. En estados como Nebraska, la agricultura era muy importante y el éxito dependía tanto del clima como del esfuerzo. Para quienes arrendaban su tierra, como Elie, existía la presión adicional de hacer que cada temporada fuera rentable, ya que la renta y los gastos de vida debían cubrirse con lo que produjera la granja. El 1 de noviembre de 1903, Elie y Charles fueron al pueblo cercano de Superior, a poca distancia de la granja y uno de los centros de comercio más cercanos de la zona. En un distrito rural como el condado de Nucles, los pueblos como Superior suelen ser visitados para comerciar, abastecerse y encontrarse con personas de las granjas cercanas. El propósito principal de sus visitas era vender maíz, pero mientras estaban allí, se vio a Elie bebiendo alcohol y cuando salió del pueblo con Charles, se informó que estaba muy ebrio. Sin embargo, nunca se le volvió a ver. Al principio nadie realmente se dio cuenta de que estaba desaparecido. Pasó la Navidad y aún no se sabía nada de él. Cuando la gente preguntaba por su paradero, la señora Hutchinson decía que Elie había ido a visitar a su madre y a su hermano en Humboldt, una pequeña ciudad a unas 70 millas de Bostwick. Al principio, esto fue aceptado, pero para febrero de 1904 empezaron a surgir dudas. El señor John Day, un residente de Superior que conocía a Elie desde hacía algún tiempo, recibió una carta de sus familiares preguntando si sabía algo de Elie. Como no habían tenido noticias de él desde hacía algún tiempo, se dio cuenta de que Elie Wiesel no estaba en Humboldt, como la señora Hutchinson había afirmado, y entonces contactó al hermano de Elie Wiesel, el señor Thomas Wiesel. Thomas visitó la granja para tratar de averiguar qué había sido de Elie y, cuando llegó, se sorprendió al descubrir que Charles Hutchinson y Harley Wiesel habían estado vendiendo los cerdos y el maíz de Eli y se estaban quedando con las ganancias para ellos mismos. Les preguntó sobre el paradero de Elie, pero sus respuestas eran vagas e inconsistentes. Conociendo bien a su hermano, Thomas Wiesel no creía que Elie hubiera dejado su granja y sus responsabilidades sin explicación o sin hacer arreglos, especialmente por un periodo tan largo. Su comportamiento en la granja solo reforzó sus sospechas de que algo grave había sucedido. Convencido de que Elie había sido víctima de un crimen, llegó a la conclusión de que los dos jóvenes eran responsables de su desaparición. Tan firmemente creía en esto que puso el asunto en manos de un abogado en Superior y se tomaron medidas formales. Después de esto, Harley Wiesel y Charles Hutchinson fueron arrestados y ambos hombres fueron detenidos mientras se realizaban investigaciones sobre la desaparición de Elie. A pesar de la búsqueda y los arrestos, no se encontró ningún rastro de Elie Wiesel y no surgió ninguna evidencia física que confirmara que se había cometido un crimen. Sin que se recuperara el cuerpo y sin pruebas claras que vincularan directamente a alguno de los sospechosos con la desaparición, el caso no pudo sostenerse. Como resultado, ambos hombres fueron liberados y el proceso fue desestimado. Después de esto, tanto Nanny como Charles Hutchinson permanecieron en la granja y continuaron usando la propiedad y el ganado de Elie Wiesel. Sin embargo, ahora había una mayor sospecha en la comunidad, y la mayoría de la gente creía que la madre y el hijo sabían mucho más sobre lo que le sucedió al anciano de lo que admitían.
Después de algún tiempo, la señora Hutchinson y Charles se fueron de la granja. La señora Hutchinson encontró trabajo como ama de llaves en una propiedad en la ciudad de Nelson, y Charles empezó a trabajar en una granja cerca de la ciudad de Guide Rock. Sin embargo, la gente del lugar seguía intrigada por lo que le había pasado a Ellie Fiesel, y algunos de sus vecinos consultaron a una medium que afirmó que el cuerpo de Ellie podía encontrarse enterrado en el sótano de su granja. Esta información provocó muchas discusiones y se realizó una búsqueda en las construcciones anexas. Pronto se descubrió un lugar que parecía haber sido utilizado para ocultar un cuerpo. Adentro había una llave oxidada que tenía manchas que algunos creían que podían ser de sangre. Después de esto, se volvió a consultar al medium, y esta vez afirmó que el cuerpo había sido sacado del sótano y enterrado en otro lugar. Se dieron indicaciones más detalladas señalando un campo en particular, y siguiendo esto, los hombres cavaron en varios lugares de la granja Fiesel, pero no se encontró nada. La granja que había sido arrendada a Ellie Fiesel ahora estaba siendo trabajada por un hombre llamado Joseph Stanley, y en mayo de 1904, él descubrió algo perturbador bajo la tierra. En lo que parecía ser una tumba recientemente removida, también encontró un abrigo y dentro había una mano humana y cabello de una persona. En el bolsillo del abrigo había una botella de whisky vacía. Se puso en contacto con las autoridades y los investigadores llegaron pronto para examinar la escena. Lo que llamó su atención fueron las huellas de un caballo y un carruaje cerca del campo, y un detalle en particular destacó. El caballo tenía una herradura con desgaste en la punta, que es una herradura con una proyección notable, o una marca de desgaste en la parte delantera, y esto había dejado un rastro claro, o una marca de arrastre en el suelo, haciendo que las huellas fueran más fáciles de reconocer. El sheriff Hodges consideró la importancia de esto y concluyó que si podía identificar un caballo con una herradura así, podría rastrear quién había estado en el campo. Después de unos días de búsqueda, sus investigaciones lo llevaron al establo de alquiler de Johnson, en la ciudad de Red Cloud, donde la gente podía rentar caballos. Fue aquí donde encontró un caballo con la misma herradura. Se había registrado que en la tarde del 5 de mayo, Charles Hutchinson había ido al establo de alquiler de Johnson y pidió un carruaje, pero después cambió de opinión diciendo que lo tomaría al día siguiente. Charles regresó la tarde del viernes 6 de mayo y esta vez alquiló un caballo y un carruaje, diciendo que lo necesitaba para ir al rancho Stark en Amboy, a poca distancia del pueblo. Al sheriff le dijeron que ese día, mientras Charles se preparaba para irse, un caballero llamado señor Bayliss lo vio y le preguntó si iba a Guide Rock, a lo que Charles respondió que sí. El señor Bayliss había sido convocado a Red Cloud como jurado y había considerado ir a Guide Rock esa noche y regresar a tiempo para el tribunal a la mañana siguiente. Sin embargo, después decidió no arriesgarse y se quedó en Red Cloud, tras lo cual Charles se fue solo. La noche en que alquiló el carruaje, Charles también le dijo al señor Bayliss que tenía la intención de pasar la noche en la granja Henry, un lugar que conocía bien. Muy temprano a la mañana siguiente, Charles había devuelto el carruaje al establo, pagado la tarifa habitual por el viaje a Amboy y se había marchado de inmediato. Sin embargo, le dijeron al sheriff que los caballos parecían estar muy cansados, lo que sugería que habían viajado mucho más lejos que Amboy, y cuando el personal del establo comenzó a desenganchar el carruaje, notaron un olor fuerte y desagradable que provenía de él. El sheriff continuó con sus investigaciones y visitó la granja de Henry, pero le dijeron que Charles Hutchinson no había pasado la noche allí. También se notó que una pala había desaparecido de la propiedad. Cuando el sheriff habló con las personas que vivían cerca de la granja que antes arrendaba Ellie Fiesel, algunos dijeron que habían visto a Charles Hutchinson cerca de la granja tarde en la noche del 6 de mayo con una acompañante. Las huellas encontradas alrededor de la tumba eran tanto de un zapato masculino como femenino, y, aunque no eran concluyentes, se dijo que coincidían con las tallas de zapatos de Charles y la señora Hutchinson. El sheriff creía que Ellie había muerto el 1 de noviembre de 1903 y concluyó que, después de beber en Superior, Ellie pudo haberle hecho insinuaciones a la señora Hutchinson y que su hijo Charles intervino para defenderla. A partir de esto, formuló la teoría de que la madre y el hijo habían matado a Ellie y primero ocultaron el cuerpo en el sótano o cerca de una de las dependencias antes de enterrarlo en un campo. En su opinión, cuando Joseph Stanley decidió arar el campo más tarde, Charles se preocupó y temió que los restos pudieran ser descubiertos. El 6 de mayo alquiló un caballo y un carruaje y regresó al lugar donde había enterrado el cuerpo al amparo de la oscuridad. Él y su madre desenterraron y retiraron los restos. Sin embargo, en su prisa, partes del cuerpo, incluida una mano, quedaron atrás.
Muchas personas del lugar llegaron a aceptar esta teoría y, en un esfuerzo por descubrir a dónde podría haber sido llevado el cuerpo, se consultó nuevamente a un médium. El médium afirmó que los restos habían sido arrojados a un río, aunque no pudo dar una ubicación exacta. Como resultado, se registraron los arroyos de la zona circundante, pero no se encontró nada. A pesar de que no había cuerpo, la señora Nanny Hutchinson, su hijo Charles Hutchinson, Harley Fiesel y otro hombre llamado Charlie Holmgren fueron arrestados en relación con la desaparición. Los arrestos se realizaron por sospechas y circunstancias, más que por pruebas físicas directas. Charlie Holmgren fue detenido brevemente, pero fue liberado al día siguiente cuando no se pudo encontrar ninguna evidencia que lo vinculara con el crimen. La investigación continuó ahora con los sospechosos restantes. Finalmente, se decidió que la señora Nanny Hutchinson, Charles Hutchinson y Harley Fiesel debían ser acusados de asesinato y fueron detenidos para actuaciones posteriores. El lunes 13 de junio de 1904 se llevó a cabo una audiencia preliminar. El Estado estuvo representado por el fiscal del condado E. D. Brown, asistido por el ex juez de distrito G. W. Stubbs y su hermano F. H. Stubbs. Se llamaron a 20 testigos por parte de la Fiscalía, pero la defensa, encabezada por el excongresista R. D. Sutherland, decidió no presentar pruebas en esta etapa. El señor Sutherland argumentó que nunca se había encontrado un cuerpo y que no había pruebas definitivas de que Eli Fiesel estuviera muerto, por lo tanto, no se podía presentar un caso adecuado contra los acusados. Sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo y consideró que las pruebas eran suficientes para justificar enviar a la señora Nanny Hutchinson, a su hijo Charles Hutchinson y a Harley Fiesel a juicio en el Tribunal de Distrito. La noticia del caso se había difundido por todo Nebraska y había mucha discusión en los pueblos y comunidades rurales de todo el estado. En lugares como tiendas locales, oficinas de correos y estaciones de tren, la gente debatía los detalles según se iban conociendo y la historia atrajo una gran atención. La opinión pública estaba dividida. Algunos creían que la cadena de circunstancias presentada por la Fiscalía apuntaba fuertemente hacia la culpabilidad y sentían que era probable una condena. Otros eran más cautelosos, señalando la falta de pruebas directas ante la incertidumbre que aún rodeaba la desaparición de Eli. El juicio comenzó el martes 4 de octubre de 1904. Cada parte llamó a un gran número de testigos. La fiscalía estuvo a cargo del fiscal del condado Brown, asistido por los hermanos Stubbs, y la defensa estuvo nuevamente encabezada por R. D. Sutherland, asistido por Oliver Rorton. Al principio del juicio, quedó claro que no había pruebas suficientes para implicar a Harley Fiesel, por lo que la fiscalía retiró los cargos en su contra y fue liberado para regresar a su lugar de trabajo, donde se encontraba laborando cuando fue arrestado. La fiscalía presentó pruebas de que Charles Hutchinson había alquilado un carruaje el 6 de mayo en Red Cloud y lo devolvió a la mañana siguiente en condiciones desgastadas y dañadas. También se declaró que el carruaje y las cubiertas estaban en un estado inadecuado para su uso debido a un olor fuerte y desagradable que provenía de ellos. Luego declararon que unos días después se descubrió una tumba en la granja Fiesel que contenía una mano humana y prendas de vestir, incluyendo un abrigo. Presentaron a un testigo que confirmó que él le había vendido un abrigo idéntico a Eli Fiesel algunos años antes. Se presentó más evidencia que parecía vincular a la señora Nanny Hutchinson, la madre de Charles Hutchinson, con el crimen como presunta cómplice. Los alegatos finales fueron descritos como contundentes, en particular la intervención de G.W. Stubbs por parte de la Fiscalía, que dejó pocas dudas en la mente de muchos de los presentes. Cuando se presentó toda la evidencia y tanto la Fiscalía como la defensa dieron sus alegatos finales, el juez resumió el caso antes de instruir al jurado para que se retirara. Aproximadamente 4 horas después, regresaron con un veredicto sellado y el juez suspendió la sesión por ese día. A la mañana siguiente, la sala del tribunal estaba llena y había una fuerte sensación de expectativa mientras el secretario leía la decisión del jurado. Los prisioneros fueron declarados culpables de asesinato en segundo grado. El silencio en la sala mostraba la importancia del veredicto y el nivel de interés que había generado el caso. Aquellos que habían seguido el juicio de cerca sentían que el jurado difícilmente podría haber llegado a una conclusión diferente. Cuando se leyó el veredicto, Charles Hutchinson no mostró ninguna emoción, aunque más tarde se vieron lágrimas en el rostro de su madre. A la mañana siguiente, los prisioneros fueron llevados de regreso al tribunal, donde el juez sentenció a Charles Hutchinson a 12 años y a la señora Nanny Hutchinson a 10 años, ambos a cumplir en una penitenciaría estatal. La señora Nanny Hutchinson fue liberada en el verano de 1911 y después encontró trabajo lavando platos.
En noviembre de 1911, su hijo Charles Hutchinson también fue liberado. Ambos habían pasado aproximadamente 7 años en prisión. El caso continuó fascinando a la gente local. Se realizaron búsquedas extensas en la granja, los campos circundantes y los arroyos cercanos, pero nunca se encontró ningún rastro de él. La ausencia de un cuerpo sembró dudas entre algunos y para muchos, seguía siendo incierto exactamente qué le había sucedido. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo caso breve.